profe. Bien, muchachos. Bueno, para hoy tenemos programado hablar del desarrollo embrionario y fetal, crecimiento y desarrollo en la vida intrauterina. Igual que en todas las presentaciones, cualquier pregunta, por favor, me la dicen, interrumpen la clase y me comentan, no hay ningún problema. ¿Todos me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor profe. Bueno, entonces vamos a tener clara esta definición, por favor ténganla en sus apuntes. Cuando hablamos de embriología, decimos que eso es esta parte de la biología que estudia el origen, la formación, el desarrollo del embrión. Es un proceso biológico continuado que se inicia en el momento de la fecundación, avanza con la maduración y termina con la muerte del individuo. Entonces uno pensaría que la embriología es ese proceso en el cual se forma un ser vivo hasta su nacimiento, pero resulta que no. Ese término embriología abarca obviamente desde su fecundación, pero sigue todo el proceso de la maduración del individuo hasta la muerte del mismo. Entonces ahí aplica decir que es ese ciclo donde nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿cierto? Entonces debe quedar muy clara la definición de embriología. Es una ciencia de la biología. Desarrollo embrionario. Bien. ¿Ya todos copiaron? Profe, ¿usted sube estas diapositivas hoy? Creo que están desde ayer. Ya estaban. Sí, anoche ya estaban. Ya están en plataforma. Sí. Profe, una pregunta, ¿el término solamente aplica para los seres humanos o también para los animales? No. Para todo ser vivo. Todo ser vivo que tiene un proceso de fecundación, maduración y demás. ¿Listo? Ah, vale, profe. Gracias. Sí, hay embriones de todo tipo. Embriones humanos, embriones de cualquier animal. De hecho, ustedes lo han escuchado. Lo han escuchado por ahí, embriones de pato, embriones de otro tipo de animales. Y las personas que se encargan en la producción de aves, la producción de algún tipo de animal de consumo, pues ellos manejan procesos que a veces involucran fecundaciones in vitro o inseminaciones artificiales y demás, ¿cierto? Bien, siguiente. Y con las frutas también se hace eso, ¿cierto? Exactamente. Seres vivos. Vamos a hablar entonces primero de la fecundación. Todos tenemos claro el concepto de fecundación, ¿cierto? ¿Cómo lo podrían definir? ¿Quién podría definir la fecundación? Alguien que me ayude con eso. Profe, Dime. cuando hay una célula masculina, podría decirse, y una femenina, o un óvulo y un espermatozoide, y las dos se unen y forman otra nueva célula, se fecunda una célula con la otra y se crea vida, podría ser. Sí, exactamente. Es un proceso donde van a intervenir dos gametos. ¿Sí? Los gametos son esas células principales o primordiales reproductivas. En el caso de los hombres se llaman espermatozoides y en el caso de la mujer se llaman los óvulos, ¿cierto?
Entonces la fusión de esos dos gametos durante la producción sexual, pues es la que crea un individuo. Y ese individuo va a tener unas características o un genoma derivado de ambos progenitores. Tanto el padre como de la madre van a crear un nuevo genoma, un nuevo ser con características de los dos. Entonces, digamos que en la fecundación, parte principal de la fecundación es eso, combinación de genes, ¿sí? Y la generación de ese nuevo ser. Bueno, ¿dónde se presenta a nivel de nosotros, del cuerpo humano, la fecundación? ¿En el Tiene útero? lugar, no, en la trompa uterina, en los anexos del útero. ¿Listo? De 300 millones, el 1% de los espermatozoides depositados en la vagina llegan al cuello uterino. Los espermatozoides experimentan dos procesos para poder fecundar al ovocito: la capacitación y la reacción a crossover. Ya vamos a ver un poco más de eso. Capacitación y reacción a crossover. Profe, qué pena, que era ovocito. El ovocito es uno de los, digamos que es como el óvulo, ¿sí? Que está listo para ser fecundado. Es un ovocito primario. Es uno de las células germinales femeninas. Ah, ok, profe, gracias. El óvulo posee entonces una membrana celular exterior que lo protege y que puede ser atravesada por más de un espermatozoide a la vez. Pero al interior del plasma celular del óvulo penetra el espermatozoide dominante. Entonces eso quiere decir que en esa estructura del óvulo pueden llegar cualquier cantidad de espermatozoides y todos o varios más bien, podrían penetrar o atravesar esa pared del óvulo. Sin embargo, al interior del plasma celular, ese óvulo solamente va a permitir que un espermatozoide dominante pues penetre a su interior. Cuando hablamos de espermatozoide dominante, quiere decir que la naturaleza es tan sabia que ese espermatozoide que logra fecundar el óvulo, pues es el mejor de todo el conjunto de espermatozoides que encontramos. Lo que quiere decir que cada uno de cada uno de nosotros, pues no estamos acá por simple casualidad, sino que en su momento tuvimos que haber sido ese gen dominante o ese espermatozoide dominante. En ese momento ocurre algo extraordinario en el lapso de unos minutos. La composición química de la pared del óvulo cambia, cerrando el paso a todos los otros espermatozoides que están intentando ingresar a él. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Si solamente penetra un espermatozoide porque nacen gemelos o trillizos. Que toda regla tiene su excepción. ¿Sí? Dime. Porque toda regla tiene su excepción. Entonces, en algunos casos, cuando penetra un solo espermatozoide al óvulo, esa formación puede generar dos seres a partir de esa fecundación. Esos son los que van a ser convertidos en gemelos. Ellos van a tener todas las mismas características fisiológicas y fisionómicas. Mientras que cuando entran dos espermatozoides diferentes al mismo óvulo, ellos son los que van a formar los mellizos, que son diferentes. Los mellizos no necesariamente pueden tener el mismo sexo, no puede ser hombre, el otro puede ser mujer, ¿sí? Y adicional a eso, sus características o sus rasgos físicos también va a variar. ¿De acuerdo? Vale, profe. Gracias. Bueno. Siguiente.
profe, dicen Hola. que los mellizos, para uno tener mellizos, eso es genético. ¿Eso es verdad o eso depende de, no sé, Sí, de la... generalmente en la familia debe haber una historia eh, o un antecedente de un embarazo de gemelar o de mellizos. Casi que en los dos casos pasa lo mismo. Los gemelos o los mellizos necesitan tener una historia familiar o un antecedente dentro de la familia. Estas son las fases de la fecundación. Penetración de la corona radiada. Esto se sucede ya al interior del óvulo. Se necesita un espermatozoide para la fecundación. Los demás ayudan a atravesar las barreras que protegen al gameto femenino. Penetración de la zona pelúcida. Induce la reacción acrosómica. Desaparece la membrana que cubre el acrosoma, impide la penetración de más espermatozoides. Esto dijimos que pasaba en minutos. Una vez ingresa uno de los espermatozoides al interior del óvulo, ya se impide la penetración de más espermatozoides. Fusión de membranas. Son reacciones corticales, reanudación de la segunda división meiótica, activación metabólica del cigoto. Estas son las tres fases de la fecundación. Penetración de la corona radiada, penetración de la zona pelúcida y fusión de membranas. Siguiente. Bueno, cuando hablamos entonces de los resultados de ese proceso, decimos que se restablece el número de diploide de cromosomas, se determina el sexo y es el comienzo de la segmentación o de la división celular. ¿Por qué se restablece el número diploide de cromosomas? ¿Quién me explica eso? Profe, se le escucha entrecortado. ¿Alguien me puede decir por qué se restablece el número diploide de cromosomas? Pues porque si se unen los cromosomas de un espermatozoide y de otra célula, venían o sea, doble de cromosomas y después se tienen que restablecer para formar uno. No. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula normal, humana? Una. ¿Cuántos? ¿Cuántos cromosomas tiene una célula? ¿Como 48 o 24? No. 23. 46 cromosomas. 46 cromosomas quiere decir entonces que cuántas cromosomas tiene un espermatozoide y cuántos cromosomas tiene un óvulo. 23 cada uno.
Exactamente. ¿23 cromosomas cada uno? Son las dos únicas células del cuerpo que tienen la mitad de los cromosomas de todas las demás células. Entonces, un hombre aporta 23 cromosomas en sus espermatozoides y la mujer aporta 23 cromosomas en su óvulo. Cuando se unen, se restablece el número diploide. Entonces ya van a formar una célula con 46 cromosomas. ¿Cierto? ...46 cromosomas. Entonces, en las uniones celulares eso es lo que ocurre. 23 del hombre más 23 de la mujer forman los 46 cromosomas necesarios. Se va a determinar el sexo. Ese es el resultado de la fecundación. Que no podamos conocerlo o verlo con ecografía a partir de ciertos meses es diferente a que desde el principio no se determine, ¿cierto? Entonces la determinación del sexo, en el caso de que sea del género femenino, va a ser XY, y en el caso de que sea del género masculino, va a ser XX, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? Profe, o sea que mientras uno no tenga hijos tiene 46 cromosomas. Todas las células de nuestro cuerpo tienen 46, pero cada que tú produces un óvulo que si no llega a ser fecundado lo expulsas por la menstruación cada mes, esos óvulos siempre van a tener 23. O sea, el óvulo que se madura en tu trompa de falopio, en tus ovarios, ese óvulo va a tener 23. Todos los espermatozoides de nosotros los hombres van a tener 23. Pero si nunca llegan a fecundar un óvulo, si el óvulo no se fecunda, pues se elimina. En el caso de la mujer por vía menstrual, ¿sí? Pero si hubo una relación que derivó en un embarazo o una fecundación, pues los 23 del óvulo más los 23 del espermatozoide van a conformar la fecundación de un ser con 46 cromosomas. ¿Queda claro? Sí, señor. Bien. ¿Quién determina el sexo en una fecundación? El hombre. El hombre. ¿Por qué? Porque tiene el gen dominante. No. Fíjense que el hombre aporta cromosomas X y Y en el momento de la fecundación. Aporta cromosomas X y Y. ¿De acuerdo? Y la mujer solamente aporta cromosomas X. ¿De acuerdo? Quiere decir que la unión de un X con un X, Mujer. Mujer. exactamente. Y la unión de un X, Con Y, hombre. bueno, entonces cuando una mujer tiene un niño o una niña depende El papá. del papá. Es que a veces uno ve casos en los que los hombres dicen que simplemente depende, o que se enojan, pues, porque no sale niño o porque no sale niña, y resulta que eso depende de ellos, ¿cierto? No de nosotros. Pero, profe, cuando uno hace lo de los estudios que uno hace la inseminación artificial y eso, se Sí, puede. claro, o sea, se podría, se podría de manera controlada, pues, decir si es niño o niña, claro.
Para eso es la genética y para eso son las inseminaciones in vitro y demás. ¿Cierto? Entonces, la mujer siempre va a aportar un cromosoma. Pero podría determinar el sexo más no si viene, digamos, blanco, negro, rubio, café, lo que sea. Eso no se puede mirar, ¿cierto? Pues la manipulación genética es importante, pero pues generalmente en ese tipo de procedimientos científicos, pues siempre se va a buscar primero una buena raza, ¿cierto? O sea, si uno tiene la posibilidad de pagar por una inseminación y demás, pues uno no va a buscar, digamos que una mala genética humana, ¿sí? O regular, uno trata de buscar la mejor, ¿cierto? Y Sí, pues pero a mí lo que me dicen es que lo que se puede ver, digamos, es que si viene con alguna enfermedad, alguna patología, sí. Pero si si ya los rasgos, si es moreno, es blanco y eso sí no. eso Y digamos, depende ya de los genes dominantes, sí. sí, que depende ya, digamos, de la genética de los abuelos y eso. Sí, o sea, imagínate la información en cromosomas de todo esto. Se une uno, digamos en el caso de los ojos. Están los ojos del papá, están los ojos de la mamá, pero uno de los dos va a ser el gen dominante. El que sea dominante en el caso de los ojos, pues es el que va a determinar el color de los ojos del hijo. ¿Sí? Así aplica para la nariz, para los rasgos faciales, la estatura y otras cosas características de cada uno. Aquí lo claro es que quien determina de si es hombre o mujer es el hombre, no la mujer. ¿Listo? Porque la mujer siempre, por tener XX, pues siempre va a aportar un cromosoma X. El hombre, si aporta un cromosoma X, pues claramente el resultado va a ser otra mujer. Pero si aporta su cromosoma Y, pues claramente el resultado va a ser un hombre. Eso depende entonces de el que tiene esa posibilidad o de Profe, aportar ¿cómo el hacen uno o de este aportar el estudio, digamos, para determinar el sexo? Cogen el esperma del hombre y lo dividen y cómo se ve si es X o Y. No, claro, o sea, es que esto en laboratorios de genética, si podemos estudiar el ADN, que son cadenas de aminoácidos, pues los cromosomas están formados por lo mismo, ¿sí? Entonces ellos pueden determinar el sexo a partir de estudios de genética, digamos que hasta llegar a estos niveles cromosómicos, ¿sí? Como lo mismo como se estudian las cadenas de ADN, tal cual. Ok. Bien. Bueno, aquí es donde vamos y donde yo les decía que las fecundaciones se producen es el interior, en el interior de la trompa uterina. Entonces me explico. Las mujeres empiezan a madurar ese óvulo, ¿sí? Tienen un cuerpo lúteo, un cuerpo blando, luego maduración los folículos de Graf y finalmente se convierten ellos en el ovocito que va a ser expulsado. Él viene acá y él se expulsa, ese ovocito. Hasta acá tienen que llegar los espermatozoides. Ellos tienen que ingresar y tienen que hacer todo el recorrido por las trompas de falopio hasta llegar al sitio donde alcancen ese óvulo y lo puedan fecundar. ¿Listo? La fecundación, entonces, ¿dónde se ocurre? En las trompas de falopio. Las trompas. Bien, en las trompas de falopio. Digamos que no hubo fecundación. Si ese óvulo ese ovario genera un óvulo y ese óvulo empieza a migrar, pero nunca se fecunda, ¿cierto? Él sigue su curso y llega acá al endometrio, que es esta parte de arriba del útero. Y
por cuestiones netamente hormonales y de la mujer, pues si no se fecunda nunca, es cuando se produce la menstruación. Se elimina ese óvulo que no se fecundó. Se desprende el endometrio y son esos 3, 4, 5, en ocasiones 8 días de sangrado para eliminar ese óvulo que no fue fecundado. ¿Quedó claro? Bien. Profe, una pregunta. Dime. Entonces, cuando son los embarazos ectópicos, Ya voy ¿en por dónde allá. se forman? Ya te explico. Resulta que entonces un mes una mujer ovula por su trompa izquierda y al otro mes ovularía por su trompa derecha. Siempre es mes a mes alterno, un mes de un lado, otro mes del otro. Resulta que acá hablamos de fecundación, quiere decir que este óvulo sí se fecundó. Y al ser fecundado, él empieza su proceso de segmentación. Un cigoto ya tiene una primera división a las 30 horas, 50 horas, 80 horas, 4 días, y después de 4 días, fíjense la cantidad de células que ya tiene en su interior, y fíjense que aún permanece en las trompas de falopio, en la tuba uterina, en un tubito que se llama trompa de falopio. Resulta que por algún motivo, él se quedó ahí. Resulta que por algún motivo él no continuó su proceso y siguió creciendo acá, ¿sí? Y siguió creciendo y siguió creciendo. La capacidad de resistencia que tienen estas paredes de la trompa uterina, pues no van a permitir que un bebé que se aumenta tantas veces de tamaño, que va creciendo, pues se pueda alojar en este punto. Él va a seguir creciendo. Y seguir creciendo es lo que se llama un embarazo ectópico. ¿Qué significa embarazo ectópico? ¿Quién me dice? ¿Qué significa? ¿Que crece fuera del útero? Fuera del útero, sí. Exactamente. Quiere decir, ectopia quiere decir fuera de. Entonces, claramente, si este crecimiento, o sea, viene y no logra llegar al útero, pues él sigue creciendo aquí. Y ese embarazo ectópico es absolutamente inviable, eso no puede llegar a término nunca. Es un embarazo que no puede progresar. En la ciencia médica, ahorita un embarazo ectópico se puede trabajar con medicamentos para hacer que se detenga el crecimiento de ese feto y se expulse de manera natural. Pero si definitivamente ya está muy avanzado, entonces toca recurrir al procedimiento quirúrgico. Toca entrar, buscar la trompa y cortarla, ligarla y perder a veces el funcionamiento normal de esta trompa. Bueno, pero lo normal es que eso no suceda. Lo que se considera normal es que siga su evolución y se implante a los 6 días de anidación, se implante en el útero. ¿De acuerdo? Entonces los embarazos ectópicos significan embarazos fuera del útero, son todos esos que se dan en las trompas de cualquiera de los dos lados. Ya sabemos que la fecundación se sucede en la misma trompa de falopio y que durante esos días, 5 días de recorrido hacia el útero, pues ya ese nuevo ser va a tener un proceso de segmentación y de división celular muy importante, ¿sí? Antes de llegar al útero. Al estar en el útero, ya ha pasado unas divisiones hasta convertirse en mórula y luego en una blástula. Ella se va a implantar acá en el útero. Preguntas de este proceso. Profe, pues tú ahorita dijiste que
Tú ahorita dijiste bueno, que si el cosito este no se lograba reproducir y eso, que se pasaba de una vez al cosito de anidación y se expulsaba pues por medio del periodo, ¿sí? Ujú. Pero regularmente son 4 días, pues no sé, 4 días que dura el periodo, pues a mí. Y otros 4 días para que acabe de eliminarlo. No, o sea, los ciclos son regulares para cada una de las mujeres. Todas las mujeres no tienen sus ciclos iguales. Lo ideal es que sea de 28 por 5, por ejemplo, cada 28 días y dure 5. Pero pues en algunas es cada 30, cada 32, en algunas es cada 24 y en algunas dura 3 días, como hay otras personas que les puede llegar a durar 7 días. Eso depende de sus estímulos hormonales. Si Profe, una, señora, continúa, ahorita te hago una pregunta, qué pena. sí, si una mujer definitivamente pues no tiene un riesgo de embarazo, no ha tenido relaciones, pues los niveles de estrógenos y progestágenos son los que hacen que ese óvulo llegue y se expulse. Pero cuando hay una fecundación, pues la parte hormonal cambia. Los estrógenos y los progestágenos cambian sus niveles, evitando que se expulse y más bien creando un ambiente donde se pueda mantener y llevar a término un embarazo. ¿Sí? Bien. Gracias. Profe, y digamos en el caso de que las mujeres quedan en embarazo y siguen teniendo periodo, o sea, siguen sangrando y no se dan cuenta que están embarazadas, ¿a qué se debe? Resulta que aquí en la parte superior, donde tenemos el endometrio, donde las mujeres tienen el endometrio, ahí es donde se va a formar o se van a hacer unos cambios que se llaman la placenta o el corión que se termina convirtiendo en la placenta. Entonces esto se empieza a engrosar, a engrosar, a engrosar para dar formación a la placenta, que es la que va realmente a alimentar, a nutrir el bebé por el cordón umbilical. Esas placentas muchas veces quedan con residuos de hematomas, se llaman hematomas coriónicos, retrocoriales, subcoriales, dependiendo de su ubicación. Y esos hematomas digamos que eventualmente sangran. No es una menstruación, no es un sangrado menstrual, es simplemente una absorción de un hematoma que se genera en las placentas que se forman en el embarazo. Es casi que no es lógico decir que una mujer en embarazo sangra de manera menstrual, no. Si sangran es porque tienen un desprendimiento placentario, porque hay un hematoma de la placenta que se rompe, ¿sí? Pero ya es la placenta la que está generando esos sangraditos. Pero claramente no es normal tener un sangrado durante el embarazo. Se clasifica dentro de un diagnóstico como una amenaza de aborto, una amenaza. Sí, pero profe, es que casualmente yo tengo una prima que ya tuvo, o sea, digamos, sangrado, estaba embarazada y tuvo sangrado como hasta los 7 meses, pero mensual, normal, como si fuera el periodo y ella nunca, pues, imaginó que estaba embarazada cuando ya iba a tener el bebé. Sí, pues digamos que la naturaleza a veces, eh, digamos que nos puede demostrar que no todo se ciñe pues a la literatura y a los estudios, pero es muy raro realmente. Tener un sangrado durante un embarazo es muy raro. Y pues ahí sí toca entrar a revisar muchas cosas, a revisar hasta qué punto ya dice la verdad, por ejemplo. En fin. Bueno, siguiente. Vamos a hablar Profe, qué entonces, pena, señor. una pregunta. Es que quería saber si tiene alguna consecuencia médica, digamos que el periodo pues no llegue por ahí dentro de 3 meses, dentro de 4 meses, pero que tampoco esté embarazada. Que el periodo no llegue, Sí, no, absolutamente ninguna consecuencia. Mejor dicho, a ver, ¿cómo te explico? Para hacer aquí un dibujito. Bueno, me disculpan los dibujos que yo soy malo para dibujar, pero eh, resulta que este es el útero.
Ay, sí. Acá en la parte de arriba es donde se genera lo que se desprende en la menstruación. A eso se le llama el endometrio. ¿Listo? No todas las mujeres tienen un estímulo por hormonas. Digamos, hay algunas que tomaron medicamentos, que están con estrés, que tienen alguna enfermedad o algo pasa que hacen que no se produzca, o digamos que el endometrio de manera normal. Si una mujer no produce un endometrio para ser eliminado, pues simplemente no va a menstruar. Y puede pasar 1, 2 o 3 meses y están en amenorrea, que es el término para definir la ausencia de la menstruación. Esta formación de este grosor de este endometrio está debida o se limita al estímulo de los estrógenos y los progestágenos. ¿Sí? Cuando una mujer tiene adecuado funcionamiento de estrógenos y progestágenos, pues va a formar este endometrio. Y mes a mes, si no hubo una fecundación, pues simplemente van a expulsarlo. ¿Ya? Pero si llevas Profe, que tres... no hay posibilidades de que esos desechos se acumulen y generen algún tipo de problema. No, porque cuando una mujer no menstrua es porque no ha formado esto. ¿Ya? Profe, qué pena. O sea, es decir, que de eso no dependen los quistes. Claro, hay muchas causas, la tiroides, enfermedades de quistes en los ovarios, que hacen que las hormonas se alteren y una mujer no produzca esto que es el producto de eliminación. Una mujer puede durar 5 meses sin menstruar y no es que se le esté acumulando la menstruación, no, es que simplemente su endometrio no se está engrosando porque no tiene un estímulo hormonal. ¿Ya? Se pueden ir a hacer una... ¿Y si dura 3 años? Y si dura 3 años, pues me imagino que ya la habrá visto el ginecólogo, le habrá hecho sus ecografías, sus estudios hormonales y le había dado un diagnóstico. Porque una mujer después de 3 meses sin menstruar, pues se preocupa y va al médico, ¿sí o no? Pero es por el método de planificación. Claro, generalmente hay métodos como el Yadel, el Implanon, que dejan una ausencia de periodo en algunos casos. En otros casos, el Yadel los pone a manchar todos los días. ¿Sí? Eso depende de cada organismo, cómo lo reciba. ¿De acuerdo? Pero que es normal durar 3 años sin periodo por el Yadel. Y no pasa nada. Exactamente. No pasa nada porque no estás acumulando desechos ni nada, simplemente no produces este endometrio engrosado para expulsarlo. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Profe, una pregunta. Cuando se presenta el embarazo psicológico y pues igual la mujer tiene como todos los síntomas, hasta pueden dilatar leche, ¿qué pasa ahí? Pues no pasa nada porque el cuerpo de la mujer está diseñado precisamente para eso. Tanto así que en los embarazos psicológicos ellas modifican su cuerpo con su mente para que asuman que tienen un embarazo. Entonces hasta les aumenta el tamaño del útero, se le congestionan los senos, dejan de menstruar, producen leche, pero finalmente no hay un producto de un embarazo porque pues no hay obviamente un embrión, ¿cierto? Ni un feto. Entonces va a llegar el momento en que cuando el médico determine que hay un embarazo psicológico, pues tenga que medicarla con hormonas para revertirle todo ese proceso. ¿Sí? Le va a dar hormonas para inhibir la prolactina y hormonas para inhibir la beta-HCG, que es la hormona que se eleva en el embarazo. Bien. Hay 2 periodos cuando hablamos de embarazos, hay 2 periodos. Uno que es el periodo embrionario y otro que es el periodo fetal. No es lo mismo hablar de un embrión que hablar de un feto. ¿De acuerdo? ¿Desde dónde hasta dónde va el periodo embrionario? Desde la fecundación que se hizo en las trompas de Falopio, ¿recuerdan?
hasta las 8 semanas del desarrollo. La primera semana se caracteriza por varios fenómenos significativos como la fecundación, la segmentación, que es cuando ya se empieza a dividir la célula, y la formación del blastocisto y la implantación. ¿Dónde se va a implantar ese bebé? Pues en el útero, ¿cierto? No se puede implantar en otro lado porque lo contrario sería ectópico. Ese periodo se llama embrionario, hasta las 8 semanas. A partir de las 9 semanas ya deja de ser un embrión y se considera un feto. ¿Listo? Comienza a las 9 semanas y continúa hasta el día de su nacimiento o el día del parto. Entonces, el desarrollo intrauterino se divide en desarrollo embrionario y desarrollo fetal. ¿Cuál es el embrionario? Desde la primera semana hasta la semana 8. Y en la semana 9 ya es un periodo fetal. ¿De acuerdo? ¿Eso queda claro? Sí, señor. ¿Cuántas semanas dura un embarazo? ¿Cuántas qué, profe, semanas? Sí. De 40. 39 a 40. 40. 43. No, de 39 a 40. Pues lo que debe ser son 40. Y un niño prematuro nace por ahí de 7 36 meses semanas. uno. Sí, 36 semanas más o menos. Bueno, están muy bien datados, pues. Sí, el embarazo normal dura 40 semanas. ¿A cuánto equivalen 40 semanas? A los 9 meses pasaditos. 9 meses exactos. 40 semanas. 280 días. Bueno, eso está mejor. 280 días, 9 meses exactos. ¿Listo? 9 meses. Si ustedes cogen un calendario, pues resulta que uno está acostumbrado a decir que un mes tiene 4 semanas, ¿cierto? Pero resulta que las semanas son de 7 días, o sea que 7 por 4 son 28 días cada mes y los meses vienen de 30 y 31. Lo que quiere decir que por cada 2 o por cada mes y medio o por cada 2 meses tenemos que sumar una semana. Eso es un tema bastante raro, pero así funciona. Si ustedes saben la fecha de embarazo, van a saber la fecha de parto, porque pueden contar. Digamos, si fue un sábado que cumplen una semana, al otro sábado cumplen 2, y cogen el calendario y van sumando todos los sábados hasta sumar 40 semanas. Esa va a ser la fecha probable de parto. Eso quiere decir que la mitad de un embarazo, ¿cuántas semanas son? 20. Muy bien, 20 semanas. ¿Por qué es importante esa fecha o ese límite de 20 semanas? Por la cuestión de las ecografías. No, por lo que el profe acabó de decir de que pasa de ser un embrión a ser un feto. Ah, ok, sí. No. No, porque es a la Para que se desarrolle bien el feto. En la mitad del embarazo es importante, ¿por qué? Porque si se sucede un parto, bueno, o una pérdida del embarazo antes de la semana 20, ¿cómo se llama eso? un aborto, no sé. Un aborto, sí sabes, un aborto. Sí, un aborto. ¿Sí? Pero si resulta que la pérdida del embarazo fue a la semana 21, ¿también se llama aborto? No, embarazo espontáneo. ¿Sí? Sí. Se llama parto pretérmino Ah, ok. o prematuro, ¿cierto? Entonces fíjense que hasta la semana 20 consideramos que cualquier nacimiento antes de la semana 20 es un aborto. Y después de la semana 20 es un parto. ¿Listo?
Eso es importante. Hay personas que realizan ese tipo de prácticas, pérdidas gestacionales, ¿sí? O interrupciones del embarazo, más bien. Una interrupción de un embarazo, si se hace antes de la semana 20, claramente es un aborto. Lo que ellos no saben es que un bebé en la semana 12 ya siente dolor, ¿cierto? En la semana 12 ellos ya sienten dolor. Y eso es una parte importante para ¿De la tener. semana 20 cómo se llama? Aborto. Todo lo que nace antes de las 20 semanas es un aborto. Y todo lo Profe, que nace... tengo una pregunta. Buenos días. Hola, dime. ¿En qué caso y en qué momento sucede el caso en que el niño nace con síndrome de Down? El síndrome de Down es una alteración cromosómica, ¿sí? Cromosómica. Y realmente le llaman la trisomía 21. La trisomía 21 o síndrome de Down es una alteración en ese cromosoma 21, ¿sí? Resulta que hoy en día, pues la ciencia ha determinado que hay unas semanas en las que uno puede determinar el síndrome de Down por ecografía. Esas semanas son entre la semana 11 y la semana 13 de embarazo, ¿sí? Entre la semana 11 y la semana 13 de embarazo se hace una ecografía que ya la envían en todas las EPS, se llama ecografía de tamizaje. ¿La has escuchado? No, sí, yo. La ecografía de tamizaje o ecografía para aneuploidía, se llama eso, es la que determina el síndrome de Down en una ecografía. ¿Qué le miden a un niño en una ecografía a la semana 11 y a la 13? Primero, que tenga los huesos de la nariz. Ellos se ven, huesos nasales. Y le miden una sombra que deja la nuca en el ecógrafo. Se llama la somnolucencia nucal. Somnolucencia nucal de la nuca. Esa sombra de la nuca más la presencia de huesos de la nariz le dicen a la mamita en la semana 11 que su hijo no sufre de síndrome de Down. ¿De acuerdo? Pero si en esa ecografía resulta que esa medida de la sombra de la nuca y la ausencia de huesos nasales es indicativo de un síndrome de Down. La pregunta tuya exactamente se refiere a cómo se... Sí, señor. ¿Cómo en qué punto se determina y por qué sucede? Sí, desafortunadamente es una alteración muy frecuente de ese cromosoma 21 que genera una trisomía de ese cromosoma y esa trisomía resulta en un síndrome de Down. Se puede detectar por ecografía entre la semana 11 y 13 y digamos que es una de las patologías que se tienen en cuenta para la interrupción del embarazo, aunque muchas madres consideran continuar con el embarazo. Pues la trisomía 21, aunque son niños con cierto grado de especialidad, pues pueden llegar a tener una vida dentro de lo posible normal. Van a requerir más cuidados desde por vida, pero pues igual, pues ahí es donde pone uno todo en una balanza, ¿no? Ah, bueno, profe, gracias. Bueno. Este es el proceso donde se fecundó el cigoto, la división celular. Esa división celular sigue, se convierte en una mórula, que es una cantidad de células, y luego el blastocito, que empieza a diferenciarse con células internas. Las primeras 3 semanas tenemos eso: fecundación, gametogénesis, segmentación y gastrulación. De la 4ª a la 8ª semana viene la organogénesis. ¿Qué significará organogénesis?
La creación de los órganos, la Exactamente. formación. Muy bien. La formación y diferenciación de los órganos Profe, internos. ahí yo tengo una pregunta. Es un caso que pues sucedió en mi familia y siempre he tenido como esa duda. Yo tengo una prima, ella tuvo el bebé y el bebé por fuera se veía, o sea, era muy lindo, tenía un buen peso y todo. Pero el médico cuando ella lo tuvo, nos dijo que como la parte de los pulmones, como la tráquea, se había formado también como una de las estas del corazón, como una aorta, algo así, y que había que hacer como la división y que el corazón no tenía como un protector, como si fuera una membrana protectora para los pulmones. ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues que depende, alteraciones hay muchas. No sé si tú me hablas de una atresia esofágica, que puede ser ese efecto entre la tráquea y el esófago, ¿sí? Digamos que es simplemente como una fístula, una comunicación que se forma entre la vía respiratoria y la digestiva, que se llama así, atresia esofágica. Es la más común y supongo que es de esa a la que tú me refieres. Y es cuando el esófago se encuentra como conectado con la tráquea, ¿sí? Resulta que los niños durante su vida intrauterina, ellos en su corazón tienen unas comunicaciones, ¿sí? Las aurículas, cuando nosotros ya estamos, cuando hemos nacido, nuestras aurículas se encuentran separadas y nuestros ventrículos del corazón también. Pero en la vida intrauterina, ellas se encuentran unidas o comunicadas. Se llama comunicación interauricular y comunicación interventricular. Son unas comunicaciones que tiene el corazón en la vida intrauterina, ¿sí? Resulta que cuando un niño toma su primer respiro de aire al momento de nacer, esa respiración o esa presión negativa que se ejerce cierra esos conductos. Cuando eso no pasa es cuando quedan con esos soplos en el corazón, ¿sí? Y esos soplos en algún momento, si son soplos inocentes, pues a medida que crecen, solitos se recuperan. Pero hay unas comunicaciones tan grandes que a veces toca operarlas, ¿sí? Yo creo que lo que pasó con tu familiar es algo relacionado con eso, con una atresia esofágica, quiere decir que la tráquea y el esófago se comunican entre sí por una fístula, ¿viste? Pero pues tendría que documentarme más para poder darte una explicación. Vale, O gracias. sea, ¿Y dime. esto tiene que ver con el problema que nacen los bebés de la vena aorta? Dentro de las comunicaciones del corazón hay 4. La interauricular, la interventricular, una que se llama la tetralogía de Fallot, que es una comunicación con los grandes vasos, ¿sí? Y la de la aorta, que es la que también se tiene que cerrar, la coartación de la aorta. Esas 4 comunicaciones siempre tienen que cerrarse. Por eso yo soy partidario de los partos vaginales. Un parto vaginal le da la posibilidad al niño, cuando está saliendo por el canal de parto, que tenga esa presión negativa al momento de respirar. Mientras que por cesárea, el niño no tiene esa posibilidad de esa presión negativa que ejerce el canal del parto, ¿ya? Y pueden quedarle esas comunicaciones abiertas y esos soplos en el corazón. La de la aorta es una de las comunicaciones más grandes y más incompatibles con la vida si no se corrige. Se llama coartación de la aorta. Bueno. Profe, ¿qué tan cierto es que a los 8 meses existe como un retroceso en el feto? O sea, que es preferible que el bebé nazca de 7 meses y no de 8. No es tan cierto. Resulta que lo último que se forma a nivel de un feto es la parte pulmonar. Quiere decir que a la semana 32 de embarazo, un bebé ya podría nacer si tuviera maduros sus pulmones, que es lo único que le falta, ¿sí? Entonces,
esa maduración pulmonar se da más o menos sobre la semana 35 a la 37, ¿sí? Eso no quiere decir que ellos sea mejor que nazcan a los 7 meses que no a los 8. Eso es mentira y eso no puede caber esa información. Nunca va a ser mejor que un bebé nazca a los 7 meses que a los 8. ¿Por qué? Porque a los 8 ellos ya tienen todo, inclusive el surfactante pulmonar que no tienen a los 7. ¿Ok? No es tan cierto. Ok, profe, gracias. Bueno, vamos a adelantarnos aquí un poquito. El desarrollo embrionario está relacionado principalmente con el crecimiento y diferenciación de todos los tejidos y órganos y se forma durante el periodo embrionario. Bien. El amnios o líquido amniótico, ustedes han escuchado hablar del líquido amniótico, ¿cierto? Entonces, a medida que la cavidad amniótica se agranda, se desarrolla el epiblasto, una delgada membrana protectora llamada el amnios. Esa membrana que recubre el bebé, que se llama el amnios, rodea por completo y crea la cavidad amniótica, que luego se llenará del líquido amniótico. ¿Qué es ese líquido amniótico? La mayor parte del líquido amniótico proviene inicialmente de un filtrado de sangre materno, pero más adelante el feto contribuye con la excreción de orina dentro de la cavidad amniótica. Quiere decir que los riñones del bebé empiezan a funcionar y él empieza a tomarse el líquido amniótico y empieza a eliminarlo por la orina. Y él va a repetir ese proceso durante todo el desarrollo intrauterino. El bebé consume el líquido amniótico, lo elimina por la orina y esa cantidad de líquido amniótico que se maneja o que se mide, pues le hace pensar a uno que el bebé viene con sus riñones normales. Si tuviera líquido amniótico disminuido, podríamos pensar que los riñones del bebé están teniendo problemas y no tienen una buena excreción de orina. ¿Queda claro? Pero, profe, o sea, se hace filtrado de la sangre de la mamá, pero ¿qué trae? ¿Nutrientes o qué, de qué se compone? Pues obviamente nosotros por la sangre lo que aportamos es oxígeno y nutrientes y células de defensa. El líquido amniótico es una cavidad que está, al igual que el líquido cefalorraquídeo, muy estéril, ¿sí? Es un niño que no va a tener contacto con bacterias, virus, con nada de eso, ¿sí? Va a tener todos los nutrientes y va a tener todas las células de defensa posibles al interior de él. Inicialmente fue un filtrado de sangre materna, posteriormente el líquido amniótico casi que se limita a la excreción renal del bebé. ¿Listo? A la excreción renal del bebé. Eso no quiere decir que al interior del líquido no vayan a llegar ciertos microorganismos que puedan ser patógenos, como es el caso del toxoplasma, ¿cierto? Ustedes han escuchado hablar del toxoplasma, ¿cierto? De la toxoplasmosis. No, profe. Señor. El Y el que da toxoplasma por los gatos, ¿no? Los es gatos. un parásito, sí. Y es un parásito que vive en las heces y en la orina de los gatos. También de algunas aves, pero mayormente los gatos. Entonces, una mujer en embarazo se le prohíbe al 100% el contacto con los gatos. Bueno, y se le hacen unos exámenes. Si ya tuvo la enfermedad, pues ya no tiene problema que ande con gatos, si ya la tuvo. O sea, si le sale el IgG, que es la inmunoglobulina G positiva, quiere decir que ya le dio. Pero si le sale el IgM positivo, quiere decir que le está dando apenas durante el embarazo y eso sí necesita tratamiento. Porque ese toxoplasma sí atraviesa la barrera placentaria, sí llega al líquido amniótico, sí se le pasa al bebé y le daña los ojos, le daña los oídos, le daña el olfato y cuando el niño nace ciego, nace sordo y demás. Bueno, por un parásito. Se llama el Toxoplasma gondii. Bien. ¿Preguntas? Qué pena, es que no lo escuché bien.
¿Podría repetir el nombre del parásito? Toxoplasma gondii. Toxoplasma Gracias. y se apellida Gondi, con I latina. Siguiente. Bueno, 3 semanas después de la concepción, el embrión o el ahora embrión humano mide unos 2 milímetros de largo. ¿Cuántos son 2 milímetros? Nada, ¿no? Absolutamente nada. En la tercera semana del desarrollo, significa el comienzo de un periodo de rápido desarrollo y diferenciación del embrión. Durante la tercera semana se establecen las 3 capas germinativas primarias y se constituye la base para el desarrollo de los órganos entre la cuarta y la octava semana. Vamos a adelantarnos un poquito, si no, no vamos a alcanzar. La placenta, ese es otro órgano muy importante cuando nosotros hablamos de embarazo. El proceso mediante el cual se forma la placenta, el sitio de intercambio de nutrientes y residuos metabólicos entre la madre y el feto. La placenta es ese endometrio que nunca se eliminó, que por el contrario se aferró al techo del útero y que por un estímulo de hormonas, pues es el que va a alimentar y nutrir a nuestro bebé que se encuentra en crecimiento. Produce hormonas para mantener el embarazo. ¿Cuáles hormonas? La HCG. ¿Alguien ha escuchado de la HCG? Sí, yo le escuché la película de Lucy. La HCG es la única hormona que se aumenta en el embarazo. En el embarazo, sí. De hecho, se llama la beta-HCG. Es la subunidad beta gonadotropina coriónica humana. La gonadotropina coriónica humana es la que utilizan para las pruebas de embarazo. Si ella se aumenta, pues claramente vamos a estar, los micrófonos muchachos, por favor, claramente vamos a estar ante un embarazo. ¿Sí ves? De feo, bonito, feo. ¿Sí? Es mejor que nazcan. Profe, y en los casos que una prueba de embarazo sale, o sea, positiva, pero uno ahí se hace un examen de sangre y le sale negativa, ¿por qué se genera eso? ¿Ya es un problema de la prueba de embarazo o uno está produciendo esa hormona? No, mira, esa hormona tiene la característica de que se puede hacer cualitativa o se puede hacer cuantitativa. ¿Sí? Cuando tú la haces cualitativa, simplemente te dice positivo o negativo. Pero pues la especificidad, la sensibilidad no es al 100%. Mientras que cuando tú la haces cuantitativa, te la van a expresar en números. De 0 a 300.000, 3 semanas de embarazo. De 300.000 a 500.000, 5 semanas de embarazo. Y así sucesivamente. Te hacen una tabla y de acuerdo al valor en números que te dé tu prueba, pues tú la ubicas en la tabla y te puede decir si tienes 6, 7, 8, 9 semanas de embarazo, sin necesidad de hacerte una ecografía. ¿De acuerdo? Ok. La progesterona y los estrógenos, que son esas hormonas que mantienen o no los embarazos, porque ya son las que se encargan de la menstruación, pues sirven específicamente para eso, mantenimiento del endometrio en el embarazo, ayudar en la preparación de las glándulas mamarias para la lactación y preparación del cuerpo materno para el parto. Cuando una mujer se embaraza, sufre unos cambios que se llaman adaptación al embarazo. Entonces, de los 15 sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, todos tienen que acomodarse a ese nuevo ser que se está gestando. Piel, colágeno, linfático, óseo, articular, muscular, endocrino, binario, genital, sangre y demás tienen que adecuarse a ese bebé. Por eso les cambia la textura de la piel, se pueden manchar, los músculos empiezan a doler, aumentan de peso, se les cae el cabello, las uñas se ponen débiles. Muchas cosas se
empiezan a generar a manera de cambios para adaptarnos al embarazo que se está gestando. La placenta va a producir unas hormonas para mantener el embarazo. Dentro de esas está la relaxina y la somatotropina coriónica humana. ¿Listo? Aumenta la flexibilidad de la síntesis del pubis y demás. Aparte de eso, pues una mujer tiene que ayudarse con unos micronutrientes para formar el tubo neural del bebé, para soportar la ganancia de peso en su columna y para que no le vaya a dar una anemia. La Ahí placenta, es donde entran los medicamentos que... sí, el carbonato de calcio, el ácido fólico y el sulfato ferroso, esos tres. La placenta es capaz de almacenar hidratos de carbono, proteínas, calcio y metales para liberarlos en la circulación fetal cuando sea necesario. Bien. Ese cordón umbilical entonces podemos definirlo como la conexión entre la placenta y el embrión desarrollado a partir del pedículo de fijación. Puede medir aproximadamente 2 centímetros de ancho y 50 de largo. 50 centímetros de largo es medio metro, ¿cierto? Tiene 2 arterias y tiene una vena. A diferencia de nuestro cuerpo, que nosotros siempre que tenemos una arteria va acompañada de 2 venas. En la circulación fetal es al contrario. Tiene 2 arterias y una vena. Las arterias transportan sangre desoxigenada hacia la placenta y la vena transporta el oxígeno y nutrientes entre los espacios intervellosos maternos hacia la circulación del bebé. Esto lo vamos a ir leyendo rápidamente. A las 4 semanas, a las 4,5 semanas, el embrión ya mide 6 milímetros. A cada lado de su surco neural, que es todo este, ¿sí? A partir de la capa media se han formado 40 bloques óseos llamados somitos. 32 o a veces 33 de estos bloques se convierten en vértebras, mientras que la cola regresa gradualmente. Por detrás del rudimentario ojo se ven los arcos braquiales y el corazón. Son también evidentes los primordios del brazo y la pierna. Ya se empieza a formar o a generar la morfología propia del embrión humano. A las 5 semanas de la concepción, el corazón y el hígado son enormemente grandes en relación al cuerpo. Entonces aquí aparece el corazón y el hígado y son grandes en relación con el tamaño del cuerpo. Las manos y los pies son aún meramente muy pequeños primordios, pueden medir 10 milímetros de largo. Durante la 5ª y 6ª semana, la cara, el tronco, las extremidades continúan creciendo, la cabeza se endereza. No existe aún huesos craneales, lo que permite ver el interior del cerebro embrionario. 6 semanas después de la fertilización del óvulo, el corazón late produciendo de 140 a 150 latidos por minuto. La sangre es bombeada a través del cordón umbilical y todo el embrión está constantemente en movimiento. El embrión tiene su propia sangre separada de la de la madre. A las 6 semanas, esto ya se puede medir por ecografía. Se hace una medida que se llama LCC, que es longitud céfalo-caudal, y esa medida nos dice cuánto tiempo de embarazo tiene un bebé. Entre la 7ª y 8ª semana, cada minuto son creadas 100.000 nuevas células nerviosas. Durante los próximos meses los órganos evolucionan y se expanden continuamente. Recuerden que hasta acá llega el periodo embrionario, 8ª semana. O sea que hasta ahí pues sería, digamos, adecuado generar un aborto.
No, Porque tú dijiste no. que en la semana número 12 el feto ya empieza a sentir dolor. Bueno, depende desde qué punto de vista lo veas, porque pues el aborto nunca va a ser adecuado a menos de que sea realmente incompatible con la vida o que simplemente haya un riesgo vital para la madre, ¿sí? De lo contrario, pues no, no debería generarse. ¿Listo? Novena y 10ª semana ya tiene algunas características importantes. O sea, si ustedes se dan cuenta hasta la semana 8, pues él ya está prácticamente formado. Deja de ser un embrión y se convierte en un feto. Se chupa vigorosamente el pulgar, aspira el fluido amniótico, entreabre los ojos, traga, mueve la lengua y si se toca la palma de la mano, digamos que puede cerrar el puño, ya posee huellas digitales. El cerebro y todos los órganos del cuerpo ya están presentes. Bien. Entonces, en esas 12 primeras semanas podemos decir que ya posee toda la información genética que determina sus características físicas, tales como el color del pelo, el sexo, la estructura ósea, etc. Su corazón comienza a latir entre los 18 y los 25 días de vida y la base del sistema nervioso se establece alrededor de los 20 días. A los 42 días el esqueleto está completo y ya tenemos reflejos. ¿Listo? Bien. A partir de acá ya hablamos de un feto, ya no hablamos de un embrión. Ya el feto crecerá de 5 a 10 centímetros durante el cuarto mes. Su peso en este momento es de 20 gramos aproximadamente. La cara se desarrolla muy deprisa y hacia las 11 o 12 semanas comienza a tener rasgos humanos. A las 12 semanas, etapa durante la cual se lleva a cabo la mayoría de los abortos, su cuerpo está completamente formado, sus órganos ya están funcionando y puede sentir dolor. Esa es la parte importante a la que yo me refería. Ellos pueden sentir dolor. 16 a 18 semanas. Este es el tiempo a partir del cual una mujer en embarazo puede sentir a su bebé. Toda la que diga que en la semana 12 ya lo sentía, pues es mentira, porque los estudios de la literatura médica han determinado que solamente a partir de la semana 18 una mujer puede llegar a sentir los movimientos de su bebé. El feto es cada vez más expresivo, gira la cabeza, mueve la cara, puede fruncir el ceño y hacer movimientos respiratorios. A las 16 semanas, con solo 12.5 milímetros de largo, el niño puede usar las manos para agarrar, puede nadar y hasta dar volteretas. A las 18 semanas es activo y energético. Flexiona los músculos, da puñetazos y patea. Ahora la madre siente sus movimientos, solamente a partir de la semana 18. De la semana 19 a la 22, el feto comienza a moverse hacia la 8ª semana de embarazo y continúa haciéndolo hacia su nacimiento, hasta su nacimiento. Durante mucho tiempo, sus movimientos comprenden reflejos primitivos en los brazos y en las piernas. Pero en el 5º mes, los movimientos fetales se hacen más deliberados y coordinados. Esto es un signo de que las fibras nerviosas están siendo conectadas. Entonces, fíjense la importancia de la formación del tubo neural en el proceso de gestación. El sistema nervioso es muy importante. Bien. Siguiente.
23 a las 26 semanas, los primeros signos de pelo aparecen hacia el tercer mes. Alrededor de los 6 meses, todo el cuerpo del feto aparece cubierto por un vello suave llamado el lanugo. ¿Han escuchado hablar del lanugo? Es ese vello que cubre a los bebés cuando nacen. A veces la espalda está llena de lanugo, como si fueran vellos. Es un vello suave que recubre a los bebés. Los músculos y los órganos del bebé crecen rápidamente y las células involucradas en el pensamiento se empiezan a madurar. El ciclo de estar despierto o dormido ya está bien establecido. Bien. Entonces, ellos ya están bien formados, van a tener su pabellón auricular, sus ojos, su nariz, su boca, los miembros superiores e inferiores, el área genital muy bien definida, toda su columna vertebral está muy bien formada. ¿Sí? Esto ya es a las 28 semanas, ya tienen formación de cabello y están recubiertos por un vello llamado el lanugo. 28 semanas. La mano es ya una diminuta y exquisita obra de arte. El feto mueve y ondea sus brazos, un dedo que toca los labios precipita el reflejo de la succión desde el interior del útero o en la vía intrauterina. Ellos ya están succionando, haciendo ese reflejo para en el momento de nacer, pues poder ser amamantados de manera eficaz. Si el niño nace prematuramente, tiene posibilidades de sobrevivir llevando una vida normal. Podría uno decir que después de la semana 28, un bebé podría nacer de manera obviamente prematura, pero con unas condiciones importantes. Lo último que le falta por madurar a este momento son sus pulmones. Y una forma de madurarle los pulmones es con corticoides. Entonces, si una mujer empieza a tener contracciones y tiene una amenaza de parto pretérmino y se determina que hay tiempo de madurarle los pulmones, pues el médico le manda a colocar 12 miligramos de dexametasona, se los repite a las 24 horas y esas 2 dosis de dexametasona ayudan a la maduración pronta del pulmón. Del 5º al 9º mes de gestación. Entonces, al llegar el 5º mes, el feto puede reaccionar dando un salto o a los ruidos altos o alarmantes. Entonces, ellos ya van a percibir también sonidos o ruidos, tanto así que se pueden estimular. Ustedes han visto documentación donde dicen que los niños se pueden estimular con luz y se pueden estimular con música, y realmente eso se puede hacer en estos meses de vida intrauterina, colocarle unos audífonos en el abdomen o en la panza de la mamá. Comienzan también a funcionar las glándulas sebáceas y sudoríparas. Durante el 7º mes el bebé ya utiliza 4 sentidos, el de la vista, el del oído, el del gusto y el del tacto. También pueden reconocer la voz de su madre. También pueden reconocer la voz de su madre. Lo que más escucha un niño durante la vida intrauterina es el latido del corazón de la mamá, ¿cierto? Y ustedes han visto de pronto documentales donde a niños de 1 o 2 años los dejan solos en un cuarto y ellos empiezan a llorar, y en el momento en que le colocan el ruido del corazón de la mamá, que se le pasa por un parlante y un Doppler, ellos se calman, les cambia la cara, se sonríen y demás, porque lo recuerdan como una de sus experiencias gratas. Bueno, si volvemos a hablar nuevamente de la placenta, que es ese órgano transitorio mediante el cual el embrión
Posteriormente, feto se alimenta durante toda su permanencia en el útero. Este órgano permite el intercambio de nutrientes entre la sangre materna y la fetal, sin que se mezclen ambas. Cumple una función de transmisión de anticuerpos. La placenta y el embrión están unidos por el cordón umbilical, que tiene aproximadamente 60 centímetros de largo y es por donde se realiza el intercambio del feto a la madre y viceversa. Muy bien. Generalmente, pues esta es la posición que debe adoptar un bebé después de pasar la mitad del embarazo. Tienen que irse acomodando. La posición cefálica de cabeza es la posición más natural para un parto normal. En algunas ocasiones, pues ellos están podálicos, quiere decir que esta parte de las nalgas y los pies es la que colocan en la parte inferior. Los partos podálicos, aunque son posibles, pues son un poco más complicados, son más complejos. Pueden generar un riesgo de sufrimiento al bebé. Pueden generar también unas lesiones como desgarros del perineo de la mamá. Son partos distóxicos o complicados. En esos casos se podría plantear la posibilidad de un parto por vía transabdominal o cesárea, ¿sí? Pero idealmente esta debería ser la posición que adoptan la mayoría de los bebés para pensar en un parto normal. Profe, pero digamos, mi tía hace unos días pues tuvo su segundo bebé y el Sí. niño desde muy temprana gestación se puso en posición, pero a Sí. ella le tuvieron que sacar el niño por cesárea porque no dilataba más de 2, o sea, no le daban contracciones. Claro, a lo que yo me refiero es que esta es la posición normal, pero a partir de ahí, pues se pueden presentar cualquier cantidad de cosas. En el momento de un trabajo de parto, resulta que si ella no dilata, pues se llama un trabajo de parto estacionario. Quiere decir que aunque ella tenga contracciones o no, no hay una dilatación que permita el paso del bebé hacia el canal vaginal. ¿Sí? Eso es una cosa. 2, a veces el bebé se enreda el cordón en el cuello y se llama circular de cordón en el cuello. Eso también es un riesgo porque el bebé trata de salir, pero la placenta lo devuelve porque él tiene su cordón umbilical encerrado. ¿Sí? Hay cualquier cantidad de complicaciones que se pueden presentar. ¿Listo? Vamos a hablar de las funciones de ese líquido amniótico que ya lo mencionamos. Entonces dijimos que sirve para proteger al bebé de lesiones externas. Él está en un ambiente donde va a estar amortiguado, donde no va a recibir golpes. Lo mantiene en una temperatura constante también. Gracias al líquido amniótico, el bebé se mueve como un auténtico pez en el agua. Interviene en el desarrollo apropiado de sus pulmones, protege al bebé de infecciones y facilita el parto. También lo alimenta. Bien. Hacia el final del 9º mes, el bebé está listo para nacer. Cuando llega ese momento, normalmente el bebé ya pesa entre 3 o 4 kilos. Su corazón bombea 1140 kilos de sangre por día. Bien. Estas son las dos vías conocidas en el parto, la vía transabdominal o cesárea y la vía transvaginal o parto normal. Un parto normal puede ser eutóxico o distóxico. ¿Listo? Eutóxico significa normal. Y distóxico, pues es un parto complicado, muy común. Para que un embarazo se complique, perdón, para que un parto se complique, pues no es tan difícil que se complique un parto, por muchas cosas. Porque no hay una buena colaboración por parte de la madre en el momento de hacer la contracción uterina o pujar,
porque no recibió la adecuada asesoría en los cursos psicoprofilácticos. Sí, a veces ellas hacen las fuerzas en la cara y no acá abajo. Hay cualquier cantidad de cosas. O el bebé viene muy grande en relación a su pelvis. Realmente es complicado y es doloroso y es muy entendible. Bien, preguntas, muchachos. Más preguntas. ¿Cuál es el peso normal que tiene que tener pues un niño que esté bien, o sea, que no nazca prematuro? ¿Cuántos gramos? Entre 2.500 y 3.500 gramos es el peso normal. Por debajo de 2.500 ya hay un riesgo metabólico y por encima de 3.500 ya también hay un riesgo de diabetes y otras Y condiciones. por sobrepeso. Pero sí, 2.500 a 3.500 es lo que se considera normal al momento de nacer. Bien. ¿Más preguntas? Profe, cuando son gemelos, se dice que vienen en la misma placenta, ¿sí? Y cuando son mellizos vienen en diferente. En el mismo placenta y en el mismo saco gestacional, o sea, comparten el mismo líquido amniótico. ¿Sí? Cuando Los son gemelos. sí. Y los mellizos pueden tener sacos gestacionales diferentes con bolsas y líquidos amnióticos diferentes. Y si son mellizos, pero vienen en la misma placenta. Pues no van a compartir, son sus caracteres físicos, de lo contrario están compartiendo todo, puede pasar. Sí, porque es que, te comento, yo soy Cuéntame. melliza con mi hermano, entonces, pero hay médicos que dicen que somos gemelos y otros que dicen que somos mellizos. ¿Y tú Entonces qué siempre como que he consideras? tenido esa confusión. ¿Y la fisionomía de tu hermano y la tuya varía mucho? Sí, bastante. O sea que si son mellizos. Son Ok. producto de dos espermatozoides diferentes, pero de un mismo óvulo puede ser. Ok, gracias, profe. Bueno, muchachos, sí, Bueno, dime. ¿qué estímulos hay, digamos, para la inteligencia del bebé y a qué edad, o sea, qué edad gestacional se puede hacer? Realmente, desde el momento de la concepción, uno busca los riesgos, ¿cierto? Cuando uno habla de que se embarazó, pues uno piensa en cuáles pueden ser los riesgos. Entonces, si nosotros enumeramos los riesgos que puede tener una mamita, ¿cuáles consideramos nosotros que pueden ser? Por ejemplo, la edad, ¿cierto? Las edades extremas, menor de 16 o mayor de 40 o de 35 ya en la literatura, ¿cierto? Una mamá con menos de 16 años o más de 35 es un riesgo. Otro riesgo, ¿quién me lo dice? Para poderte responder tu pregunta. El riesgo socioeconómico. No es lo mismo un niño que tenga la posibilidad de recibir un adecuado control a un niño que nace, digamos, de una relación, por ejemplo, una pareja de drogadictos, ¿cierto? De bajos recursos, sin un servicio médico adecuado. Eso alteraría eso, ¿cierto? Que sea un embarazo planeado, deseado y aceptado. Difícil también en nuestro medio. Casi siempre se nos coló. O sea, Profe, también un riesgo puede ser el de cuando es como incesto, cuando son entre primos y eso. claro, sí, el riesgo genético por líneas genéticas que son parejas que comparten genes. En el caso de los primos, existe riesgo de algún problema genético como tal. ¿Sí?
Pero ya una vez se dio Profe, pero todo eso eso. se da en el nacimiento o en el transcurso de la vida también se pueden presentar problemas. No, ellos digamos que en algún momento pueden nacer sanos y no pasa nada, pero resulta que tienen un marcador genético que en algún momento de la vida puede representarles una enfermedad, ¿sí? Y pueden verse normales y normales y normales y resulta que cuando cumplen cierta edad les aparece una condición médica que nadie sabía que la tenían y que está relacionada con eso. Sí, Pero como no puede, se generaliza, ¿cierto, profe? O sea, no, no es siempre. no, absolutamente no, puede Ok. que no pase nada. Puede Yo que tengo no una hija pase con nada. una prima. No, pues no, pues puede que no pase nada generalmente. La naturaleza es muy sabia, realmente cuando viene un bebé mal, generalmente el cuerpo lo expulsa. Muchas veces la mamá ni siquiera se entera que estuvo en embarazo. La mayoría de los abortos son espontáneos y las mujeres ni se dan cuenta. Piensan que les llegó la menstruación y ya, pero resulta que están teniendo un aborto. ¿Listo? Eso también se puede dar. ¿Y Pero hay alguna forma de saber, así, pues, sí, científicamente, si uno tuvo algún aborto espontáneo alguna vez? claro, si es en el momento, sí se pueden hacer las mediciones de la beta-HCG, que es esa hormona que solamente se aumenta en el embarazo, En el embarazo. ¿sí? O que se puede aumentar en la presencia de un cáncer específico. Pero pues si no está el cáncer, es un embarazo, ¿ya? La beta-HCG. Un niño a partir de que se engendró y de que se gestó y de que se conoce ya de su existencia, se puede estimular desde el punto de vista del sistema nervioso central. Entonces él tiene un vínculo directo con su mamá, ¿cierto? Y la mamá es la única que le puede generar a él todo lo relacionado con la parte afectiva, sobre todo, ¿sí? Y la única que le puede estar hablando y la que tiene que estar haciéndole estímulos visuales y auditivos que ahora se hacen con unas linternas y colores, ¿sí? Y con la música clásica de Beethoven y demás, y de Mozart. Todo eso sirve, esos estímulos sirven. Pero pues lo mismo que si la mamá tuvo un susto durante el embarazo porque se le incendió la casa, es probable que el niño nazca con ese trauma y con miedo intenso al fuego, cosas así. Todo eso se sucede porque la mamá es la única que le transmite al bebé ese tipo de sensaciones. ¿De acuerdo? Y el bebé obviamente que ya en su vida intrauterina ya está captando información nerviosa. Y claro que se puede estimular. Los niños pueden ser más o menos activos dependiendo de esos embarazos considerados embarazos sanos. ¿Sí? Embarazos donde no hay alteraciones de tipo emocional, sino que es como les decía, que es un embarazo planeado, aceptado, que realmente es deseado. Bien. Bueno, vamos a parar aquí la presentación y la grabación.